Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal se encuentran el día de hoy? Bueno, me encanta saludarlos, saber que se están incorporando a un nuevo encuentro el día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Por favor, cuéntenme desde dónde se están uniendo a este maravilloso encuentro. Bueno, mira, ya se van incorporando muchísimas más personas. Me encanta tenerlos por aquí. Bueno, el día de hoy vamos a tener un encuentro maravilloso, una charla yo creo que muy enriquecedora, porque nos va a permitir también seguir ampliando. Mira, desde Roma nos saluda Loli Saltos, encantada, mi querida Loli, un besito para ti. Bueno, se van incorporando más personitas, maravilloso. Bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a tener un encuentro maravilloso, muy enriquecedor, porque vamos a poder explorar nuevos conceptos que a lo mejor no sabemos manejar o que no teníamos en nuestro panorama. El día de hoy vamos a estar compartiendo sobre todo lo que hablan nuestros pies. Nuestros pies son realmente nuestro mapa, un mapa de nuestro cuerpo, de nuestra esencia, de lo que somos, y nos permite guiarnos también a través de toda la exploración hacia la naturaleza propia nuestra y la comprensión de nuestro lugar en este cosmos, en este lugar que estamos encarnando hoy mismo. Vamos a hablar sobre la reflexología consciente. La reflexología consciente es una técnica ancestral, realmente es muy antigua, estamos hablando de unos 5000 años atrás, en donde inclusive desde la época de los egipcios, inclusive más atrás, desde el año 2700 a.C., se empezó a trabajar con una técnica terapéutica. Hola mi querida Vero, ¿cómo estás? Un besito para ti. Y se basaba en la estimulación de los diferentes puntos específicos en los pies. Esto ha ido evolucionando a través del tiempo, inclusive llegamos a perder la pista a toda esta información tan valiosa. Pero realmente de la mano de los pies, las manos de nuestras propias manos, pues todo se va regenerando y se va creando una relación maravillosa con todas las diferentes partes tanto de nuestro cuerpo como de nuestros órganos. Y la reflexología consciente, pues digamos que tiene un enfoque bastante holístico y consciente, no solamente la palabra de la conciencia, sino del presente, del estar aquí y en el ahora. Y vamos hoy a tener una maravillosa invitada. Ella es Elena Marín. Mi querida Elena es la directora y la creadora de la Escuela de Reflexología Consciente. Es autora de un fantástico libro que se llama Reflexología Consciente, un mapa hacia el infinito. Y también hace parte de todo lo que, digamos, del desarrollo evolutivo que ha tenido la reflexología consciente en lo que conocemos en esta era. Ella tiene su propia escuela que se llama Escuela Marín Soy. Y bueno, hoy nos va a estar acompañando. Así que sin más preámbulo le voy a dar paso a mi querida invitada para que podamos compartir con ella todo este maravilloso conocimiento e información. Hola, mi querida Jennifer, desde Colombia. Me encanta saludarlos a todas las personitas que nos saludan desde Sudamérica. Vamos a ver si se incorpora nuestra querida Elena al directo. Creo que ya la tenemos por aquí. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no se nos conecta? Bueno, creo que estamos teniendo problemas técnicos. Hoy nos está fallando un poco la conexión. Vamos a ver si Instagram nos permite conectarnos. Ahora sí. Mi querida Elena, ¿cómo estás? Por fin pudimos conectarnos. Hola, Liz, encantada. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Comunicación Espiritual. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí y de poder compartir este ratito. Claro que
Sí, bueno, les estaba contando a todas las personitas que se están incorporando a este maravilloso encuentro, esta maravillosa charla, desde aquí vamos a conversar, que íbamos a hablar sobre la reflexología consciente, de cómo esto ha sido gran, digamos, un recordar, ¿no? De nuestra propia esencia, de todas esas terapias ancestrales. Estamos hablando de casi 5.000 años, donde inició toda esta maravillosa conexión desde nuestros pies hacia cada uno de nuestros órganos, recordando nuestra esencia, recordando la conexión que tenemos con nuestro propio yo soy, ¿no? Y bueno, les estaba comentando que tú tienes una maravillosa escuela en donde ahora mismo estás dedicada a dar formaciones, pero que estuviste muchísimo tiempo trabajándolo en primera línea y expandiendo y también interiorizando todo lo que podías descubrir a través de los pies. Así es, Liv. A ver, yo he hecho una búsqueda mía personal de muchos años. Curiosamente, empecé con la reflexología, hice un giro por todo, por el mundo de la energía, de las flores, de la medicina energética, sin dejar nunca jamás dejé la reflexología. Pero sí entendí que tenía que hacer ese camino mío personal para ver, pues, en realidad el fruto de todo ese tiempo y ese trabajo y ese amor que he puesto y esa dedicación. Y al final, pues, diríamos que he unido todas mis vivencias personales de la búsqueda mía personal interior a la hora de aplicar la reflexología. Y como bien dices, he estado muchos años facilitando terapia para poder llegar a lo que he llegado. Tenía que ser así, o sea, no podía ser de otra manera, porque ha sido a partir de la experiencia y lo que he vivido en cada terapia y en cada masaje que ha nacido la reflexología consciente. Claro que sí. Bueno, yo quiero mostrarles esta belleza del libro, que es el que tiene mi querida Elena ahora mismo. Bueno, está en su segunda edición, que es la reflexología consciente, un mapa hacia el infinito, en donde, bueno, la verdad es que yo he estado devorándomelo porque no he parado de interiorizar toda esa maravillosa información que nos presentas, porque, claro, mucha gente a veces piensa que la reflexología es solamente un simple masaje de pies, pero aquí vamos mucho más allá, ¿no? A esa conexión, a lo que podemos desentrañar o descomprimir en cada una de las personas cuando se permiten hacer este tipo de terapias, ¿no? Claro, a ver, hay de todo, hay reflexologías, esto pasa mucho, hay personas que me preguntan que por qué mi formación es tan larga, ¿no? Porque son 12 meses o 12 módulos, cuando a lo mejor hay formaciones de reflexología que en un fin de semana les enseñan. Partamos de la base que eso sería un masaje en los pies, pero no sería realmente la reflexología. La reflexología conlleva un tiempo inevitable de observación, de profundización, de desarrollo del tacto y de encontrar lo que buscamos debajo del tejido. O sea, no es solo dar un masaje en los pies, es que realmente el pie te está hablando desde el primer momento en que se tumba una persona en la camilla, precisamente por su estructura, por los dedos, por la forma, por las durezas. Eso a nivel externo, eso solo observándolos, ¿no? Pero ya cuando empiezas a tocarlos y empiezas a sentir todo lo que se encuentra debajo del tejido, ahí ya es cuando podemos entrar en esa otra parte, en esa profundización, que, como yo siempre digo, es el mejor método diagnóstico que conozco. O sea, todo, absolutamente todo está en los pies, la vida de una persona, su historia, lo que está viviendo en el presente, lo que vivió en el pasado y cómo se proyecta hacia el futuro. Y claro, eso conlleva un tiempo y mucha práctica, y no solo tocar a nivel de un masaje relajante, que es muy gozoso, ¿no? No, una cosa no quita la otra. Un masaje en los pies es gozoso sí o sí, pero si ya buscamos el hacer que la persona pueda llegar a conocerse a sí misma a través de eso que se ha creado en sus pies,
de esas deformaciones, de ese dolor, de esos callos, de esos juanetes, ¿no? De esa caída de metatarsos. Ahí ya hay mucho que contar y no solo eso, es que realmente creando ese estímulo conscientemente en los pies, en la mayoría de los casos las personas expresan emociones y sentimientos en el momento, en camilla, que es sorprendente, incluso recuerdos de su infancia, del pasado, llegando incluso al útero, ¿no? A la vivencia del útero materno. Claro, claro. Poniendo un poco también y recogiendo todo lo que estás compartiendo, mi querida Elena, para que las personitas que se sitúen, los pies realmente son como un mapa, ¿no? De nuestro cuerpo, desde cabeza hasta los mismos pies, en donde vas como haciendo el registro, ¿no? En cada zona está conectada con el estómago, con el cerebro, bueno, con diferentes partes, dependiendo de la ubicación, y así también va a nivel energético, ¿no? Porque también trabajas tú esa conexión bueno, del depósito natural de la energía que tenemos en el ser humano, del corazón, el ara, bueno, en fin, cuéntanos un poquito más cómo es esa conexión tan profunda. Efectivamente, la reflexología se comunica tanto a nivel del sistema nervioso y de los impulsos eléctricos del cuerpo, como a nivel de los meridianos, ¿vale? Pero además de trabajarla físicamente, o sea, haciendo un estímulo físico, también podemos trabajar energéticamente, transfiriendo energía a través de nuestras manos, ¿no? Entonces, lo que se comprueba siempre es que efectivamente es como si cada parte del cuerpo estuviera conectada por hilos invisibles, ¿no? Energéticos, por esos meridianos, a cada zona del pie. Y lo que he comprobado una y otra vez a lo largo de mi vida, cuando una persona viene diciéndome que le duele cualquier zona de su cuerpo, siempre va a haber un punto de dolor y un reflejo en el pie que me va a estar marcando eso. Puede que la persona que llega a consulta ya te lo advierta, pero puede que no sea de sus prioridades, pero tú luego lo puedes encontrar eso en el pie, porque a lo mejor en la entrevista al comienzo no te ha reportado que tiene esa molestia o esa dolencia, pero tú luego tocando el pie sí la encuentras. Entonces es cuando preguntamos, pues imagínate que fueran los hombros, pues a lo mejor la persona lo que hace en la consulta es que siempre te va a decir lo que en ese momento tiene más importancia para ella liberarse de un dolor, pero a lo mejor el dolor de hombros lleva ahí, pues a lo mejor toda una vida y se han acostumbrado, entonces ni siquiera recuerdan o te dicen que le duelen los hombros. Sin embargo, cuando tú vas a la zona refleja de los hombros en los pies y lo tocas y el tejido te devuelve una sensación de un craqueo, de una arenilla, de dolor, incluso que el paciente te indica que hay dolor, ahí ya sabes que ahí hay algo. O sea, aunque la persona no te lo haya comunicado en primer lugar. Claro, claro. Sí, porque, bueno, lo que tú dices, ¿no? Vas generando un desbloqueo, ¿no? Y realmente la persona que da es un facilitador, ¿no? La que presta la terapia es un facilitador para que el que está recibiendo la terapia, pues lo que tú dices, ¿no? Se abra infinitamente a todas esas sensaciones o percepciones o todo eso que a lo mejor reprime por múltiples razones de forma consciente o inconsciente. Y también a mí algo que me pareció súper bonito y que me gustaría compartir también aquí con todos sobre lo que tienes en tu libro es cómo identificas o cómo das características de una persona viendo sus pies, lo que tú decías, ¿no? Que dependiendo de si están los pies de alguna forma, si tienen una inclinación, que el pie derecho te habla sobre todo de lo que es el lado masculino, la relación con el padre, memorias del pasado, que el pie izquierdo te habla sobre la parte creativa, la imaginativa, la relación con la madre. Bueno, digamos que es una mezcla y un conjunto maravilloso, ¿no? Claro, por eso en realidad precisamente acabo de terminar mi clase sobre esto que estamos hablando hace unos minutos con mis alumnos y les estaba explicando la importancia que tiene ese primer contacto, mirar bien los pies cuando la persona se tumba en la camilla. Normalmente no se presta atención a eso y empiezas a trabajar y a hacer el masaje, pero
pero esa primera información que te da cómo se tumba la persona en la camilla, cómo colocas los pies, en qué ángulo, si cruza un pie, si cruza el otro, si uno está más abierto que el otro, ya te está hablando de una predisposición natural de esa persona a recibir el masaje. Es decir, por ejemplo, el pie derecho, como bien decías, es el pie más de lo físico, ¿no? Más físico, y el pie izquierdo es el emocional mental. Si una persona se tumba en la camilla y tú ves que tiene más abierto Sí, que se inclina. vale, el ángulo normal, 45 grados, si hay uno que está bastante más abierto que el otro, por ejemplo el derecho, a mí me va a indicar que esa persona está más abierta a que yo pueda contarle cualquier cosa sobre su salud y físico, sobre los problemas físicos, pero me va a indicar que tengo que tener cuidado en cómo expongo el tema emocional o mental, ¿vale? Porque ya me lo está cerrando, ya me está indicando que es bastante reservada en ese tema. Por lo tanto, a ver, la finalidad del masaje, y suele pasar así, cuando ha pasado ya 10, 15 minutos de que lo estás haciendo, vas viendo progresivamente cómo ese pie se va abriendo, porque ya hay un movimiento energético, ya estás activando meridianos, nadis, sistema nervioso, y ya la persona empieza irremediablemente a abrirse, ¿no? Que al final la terapia, cualquier terapia, esa debería ser su finalidad, que como seres humanos vivimos realmente todos como en una burbuja, como en una cápsula, cerrados, protegiéndonos con miedo, y al final un pie que se va abriendo ya te va indicando que hay una potencialidad en esa persona a abrirse a la vida y empezar a vivir a la vida con el conocimiento real de quién es, porque esos pies, esas deformaciones óseas, esos callos y todo eso, lo que nos está indicando es lo que la persona se ha puesto sobre sí misma, pero no es. O sea, lo que la sociedad, lo que la educación, lo que la cultura y cómo esa persona, por su manera de ser, lo ha vivido, se ha desviado de su centro. Eso es lo que podemos ver en los pies. O sea, el pie, en el momento en que tus dedos, que son tus órganos de los sentidos, tu pulgar, que es tu mente, tu presencia, tu yo, ¿no? Uh-huh. Se empieza pues como en un juanete a caer, o la persona se ha desviado de su centro, se vuelca sobre los demás dedos, pero no quiere decir que la persona sea así en esencia, quiere decir que la vida ha hecho que esos pies se vuelvan o se conviertan en algo que no son. Un bebé no tiene ese tipo de deformaciones en los pies, quiere decir que cuando nacemos venimos en esencia, esos pies sí son nuestra personalidad esencial, pero luego, según las vivencias que tengamos desde nuestra infancia, pues al final lo que sucede es que nos vamos desviando de ese centro hasta que llega un momento en nuestra vida que no sabemos quiénes somos. Yo muchas veces le pregunto a mis pacientes o a mis alumnos qué quieren en la vida, qué desean, qué aman, y no me lo saben decir. O sea, hasta ese punto podemos llegar a desconectarnos de lo que somos. Claro, por supuesto, sí, porque lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Al final somos seres, sí, que estamos encarnados en este mundo ahora mismo, en este presente, pero llevamos una carga también de estas vidas, de otras vidas, y eso, digamos que al final, si no se trabaja, pues se va reflejando de alguna u otra forma, ya sea una dolencia física, lo que tú decías, o en nuestros propios pies, que al final te pones a pensar, no, es verdad, yo tengo un dedo que está mirando para otro lado, o a lo mejor, no sé, los últimos años empiezan a dolerme los pies por una razón que a lo mejor no eres consciente, o sí, y te haces como el que, sabes, que es normal la edad. Claro, es así. O sea, yo, por ejemplo, el dolor en los pies es algo muy característico de personas que su ser le está diciendo ya inminentemente que tiene que hacer un cambio en su vida, que ya no puede demorarlo más. Porque al final el problema es que cuando no oímos las señales,
al final es que viene la enfermedad, pero no como un castigo, sino como el último aviso ya de que hay una oportunidad de cambio, que tenemos que ejercer esa voluntad que tenemos y que somos y vivir la vida que hemos venido a vivir, no la vida de otros o comportarnos como otros han querido que seamos, sino nuestra propia vida, nuestra esencia. O sea, somos seres únicos. Cada uno viene aquí a aportar su semilla y es única. El ADN de cada ser humano es único y realmente deberíamos honrar aquello que la creación ha puesto en nosotros. Deberíamos honrarlo y no pretender ser lo que no somos, ¿no? Al final, en la naturaleza, quizá nos sonaría absurdo, pero imaginaros, o imagínate, Liz, que un roble quisiera ser una encina, o que un pino quisiera ser un castaño. En realidad, si tú observas la naturaleza, todo está en completa presencia siendo lo que es, ¿no? Pero en los seres humanos, debido a la educación, evidentemente, ¿no? Y a las exigencias de la sociedad, pues terminan principalmente nuestros padres, nuestros educadores, nuestros profesores, queriendo convertirnos a todos en lo mismo, como si fuéramos máquinas, ¿no? O robots, pero que realmente somos únicos y venimos aquí a compartir esa especificación, esa especialidad que tenemos. Somos esa pieza, cada uno del puzzle que componemos, ¿no? A toda la raza humana. Sí. Mira que aquí nos hacen una pregunta interesante porque yo también sufro de eso. ¿El tener los pies fríos es parte de esto o pertenece más al sistema circulatorio? El tener los pies fríos, según la medicina china, tiene que ver con el yin o la energía femenina, un exceso de esa energía, un desequilibrio. O sea, el pie frío lo que sucedería, una persona con los pies fríos o los pies calientes, da igual, cuando aplicáramos la terapia de reflexología, lo que va a hacer siempre la reflexología es equilibrar. Es decir, si un pie está en defecto, como pudiera ser el caso de un pie frío, lo que va a aportar la reflexología a través de esos meridianos y de ese equilibrado en el cuerpo es que se regule la temperatura y se regule el yin. O sea, un pie frío, diríamos, es un exceso de yin, un exceso de lo femenino, un exceso de lo emocional, un exceso de la parte mental. Todo eso nos estaría hablando de un pie frío. Sí. ¿Vale? Entonces, hay pies fríos que suele corresponderse con un pie sin color, prácticamente blanquecino, sí, a un pie rojizo, como inflamado y caliente, o incluso sudoroso. Eso nos estaría indicando un exceso de yang, o sea, de energía masculina. Claro. Por lo tanto, tanto uno como el otro lo que necesitan es equilibrarse para llegar a ese centro, que es ¿no? el yin y el yang, ese equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Todo lo que sucede, o sea, toda enfermedad empieza por un desequilibrio de esas dos energías en el cuerpo, en nuestros pies representados por el pie izquierdo, el femenino, y el derecho, el masculino, o yang, yin o yang. Pero, por ejemplo, un pie frío, normalmente sería el pie izquierdo el que presentaría muchas más dolencias, presentaría mucho más molesto. A lo mejor tocas el pie derecho y no prácticamente molestias, pero todo lo que tocas en el pie izquierdo estaría molestando porque es el pie el femenino. Lo que va a hacer la reflexología siempre no es potenciar nada, es equilibrar, o sea, es activar los mecanismos que tiene el propio cuerpo para equilibrarse. Eso es lo que se hace en reflexología. Por lo tanto, nunca podemos cometer el error de excedernos o de quedarnos cortos. Tú imprimes tu información en el pie a través del masaje y el propio cuerpo va a buscar su homeostasis. Claro, o sea, sí, hablamos de la armonización, ¿no? Porque al final, bueno, recogiendo también todo esto que siempre decimos, que somos energía, que bueno, que al final todo se va reflejando.
esa armonía que tú estás comentando y que se trabaja, digamos que se va como dando esa apertura, ¿no? Para que la persona pueda o su, digamos, su misión o cometido en esta vida. Y por otro lado, sanar, ¿no? Porque estamos hablando también de hacer una sanación, o sea, no solamente hablar del tema físico, sino estamos ya tocando como cosas más profundas, ¿no? Tema un poco más espiritual, un poco más de nuestro centro, de nuestra esencia, de nuestro propio ser, de nuestro yo soy, ¿no? Claro, es que al final yo muchas veces le explico a mis alumnos que la curación muchas veces no tiene que ver con la curación física, la sanación es la sanación del alma, del espíritu. Y hay personas, que yo lo he vivido, que a lo mejor muchos terapeutas corren el riesgo de querer siempre salvar a las personas de la muerte, ¿no? Que es lo que queremos, curar lo físico. Pero en todas las ocasiones en las que yo he tratado a personas que luego han fallecido, a lo mejor ya llegan a ti en un momento en el que la parte física, porque él ya no quiere estar aquí, que ya ha cumplido su misión, pero sí es cierto que se marchan de otra manera. O sea, estamos incidiendo en la toma de conciencia de esas personas, y es cierto que hacen su proceso de despedida, pues a lo mejor con su familia, si había conflictos con sus parejas, con sus hijos, rencores, dolores antiguos. Lo que sucede en esas terapias es que se sana esa parte para que el alma, cuando salga del cuerpo, es lo que digo siempre, digo, a ver, si todos nos vamos a morir, ¿no? Todos los que estamos aquí nos da a todos mucho miedo a lo mejor hablar de la muerte, pero ¿qué diferencia hay entre bien morir y mal morir, no? Bien morir es para mí morir consciente, con conciencia, despidiéndote, haciendo tu proceso en armonía, quizás en tu propia casa, ni siquiera en un hospital, sin poder estar con tus seres queridos y enchufado con máquinas y sedado, ¿no? En nuestra cultura se nos ha olvidado lo que es el bien morir, y por ejemplo, la reflexología en la parte del acompañamiento, a lo mejor al final de nuestros días, es una maravilla por eso, porque la persona es como que hace las paces, ¿no?, con sus demonios, y eso a la hora de regresar aquí, si no es nuestra última vida y nos toca todavía regresar, pues es algo que bueno, que ya has hecho esos deberes, y es algo con lo que al volver a encarnarte ya no tienes que volver otra vez a empezar desde el principio, porque no has aprendido, ¿no?, las lecciones que venías a aprender. Sí, eso me parece muy importante también recalcarlo, porque al final lo que tú dices es muy cierto, la muerte es un tabú, siempre tratamos de ocultar todos esos sentimientos, todas esas emociones y todo lo que conlleva pues esta parte del trascender, ¿no? Pero el acompañar ese momento, o por lo menos prepararnos para ese buen morir, como dices tú, o darnos ese paso también, es importante. Mira que aquí nos hacen una pregunta interesante. Dicen, ¿es cierto que durante el embarazo no es recomendable dar masajes en los pies por posible pérdida del bebé? Bueno, habría que puntualizar, ¿vale? Primero, si es un embarazo de riesgo, ¿vale? Yo, si es un embarazo de riesgo, no tocaría. Pero te voy a decir más bien por qué. O sea, hay muchas corrientes de reflexología, ¿vale? Esta es mi propia. No quiero decir que todo el mundo que haga reflexología piense como yo, pero mi forma de pensar es que tú no puedes inducir nada en el cuerpo que ya no está ahí presente. Es decir, si tú sabes trabajar bien los pies, si sabes detectar, porque en los pies hay un aviso, cuando tú estás trabajando un pie y te va a dar un aviso que le llamo yo el tacto de cera caliente, es que cuando tú estás estimulando un órgano, o imagínate útero o varios, y ya el cuerpo te habla y te dice, hasta aquí puedo gestionar hoy, ¿vale? Entonces la textura de la piel cambia, la sensación del tejido cambia, y yo sé que me tengo que retirar de ahí.
Pero ¿qué pasa? Que claro, si no eres un reflexólogo experto y no sabes, a lo mejor estimulas por exceso, porque no sabes leer ese aviso del pie, ¿vale? Entonces, en ese caso, si a lo mejor una persona no tiene un buen tacto, es muy brusca tocando, presiona mucho tiempo en la zona del útero, pues a lo mejor se podría provocar un sangrado. Pero también te digo, Liz, que como yo estoy convencida que la reflexología equilibra, lo que va a pasar es que esa persona, ese óvulo no está bien implantado, no está bien implantado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la reflexología lo que va a hacer es acelerar el proceso de que se limpie del cuerpo. Que a no le das ese masaje, al mes y medio o a los 2 meses va a haber un aborto, ¿sabes? Pero a lo mejor lo que hace es acelerar ese proceso, porque al final es lo que hace la reflexología. Lo que pasa que yo siempre recomiendo a mis alumnos que no lo hagan si tienen miedo, porque ese propio miedo va a hacer que se desencadene una serie de cosas, ¿no? Y de aprendizajes que a lo mejor no quieren o no están preparados para vivir en ese momento. Pero realmente es muy difícil hacer daño en los pies, es muy difícil. Yo trabajo con mucha profundidad. Esto es una lucha que tengo constante con mis alumnos, porque el trabajo en profundidad es mucho más efectivo en el pie, y por lo general las personas no trabajan el pie, no puedes provocar un daño fatal en el pie, o sea, tendrías que tener una fuerza descomunal para hacerlo, ¿no? Claro, por supuesto. Mi querida Elena, yo quería hacerte una pregunta. Yo sé que tú iniciaste tus caminos, y que antes de llegar a esta gran reflexología consciente y bueno, de haber escrito y plasmado tus ideas en este hermoso libro, tú pasaste por la reflexología podal, que es, digamos, como la más conocida, ¿no? Que es como la que más tiene cabida en estas eras. Y tú que ya desde tu experiencia, de cómo tú la has integrado, ¿cómo le dirías a la gente cuál es la diferencia entre una y otra? Pues básicamente, Liz, lo primero que yo he visto la diferencia es que lo que antes hacía en muchas sesiones, seguramente ahora muchas veces en una sola sesión consigo lo mismo que hacía antes. ¿Por qué? Porque lo que pude descubrir cuando empecé a darme cuenta de que la reflexología se podía profundizar mucho más de lo que yo había aprendido, quizás porque no se conoce todavía ahora mismo esto en el mundo, ¿no? Pero siempre están llegando informaciones nuevas a las que podemos conectarnos y descargárnosla, ¿no? Diría, por decirlo de alguna manera, y toda esa información está ahí en el campo cuántico. Y según la humanidad va avanzando y la conciencia va despertando, llegarán maneras cada vez más eficientes de sanación. Sí. Es algo muy novedoso, pero a lo mejor de aquí a unos años estará obsoleta y llegará otro tipo de reflexología en otro tipo de campos y de trabajo, porque todo lo que se nos da según el nivel de conciencia del ser humano, para poder, diríamos, como pasar al siguiente nivel, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo vi es eso, que ya la reflexología en sí misma era una maravilla. Desde que comencé a trabajarla, me parecía magia. Pero lo que vi durante años es que había un movimiento siempre. Las personas, cuando de pronto empezabas a tocarles los pies, te empezaban a contar cosas que estaban recordando, imágenes de su infancia o del fallecimiento pues el día que falleció su madre o su padre. Me parecía curioso. Tú tocaras una zona en el pie, otra, y la persona comenzara a tener un recuerdo, o me dijera que de pronto estaba sintiendo mucho malestar, incluso a veces te dan el pie, te empuja, te quiere echar de la mano, quiere que la quites y empieza a dar como espasmos, porque estás llegando a algo que está en el inconsciente, enterrado muy profundo, quizás muy doloroso,
y que se activa. Entonces lo que descubrí es que si yo mantenía una conversación con mi paciente y me iba contando las sensaciones que estaba teniendo en su cuerpo físico, a la vez que estaba teniendo ese recuerdo y que yo estaba tocando los pies, resulta que me iban contando cómo la energía se iba moviendo dentro del cuerpo. A lo mejor ellos, no todo el mundo sabe identificar lo que es la energía o cómo se mueve, Sí. pero a lo mejor me decían, pues mira, me duele mucho el hombro, uy, qué cosa más rara, y ahora mismo estoy notando la cadera, y de pronto, y ahora mismo tengo una presión en el corazón. Lo que me empezó a indicar es que había una ruta de cómo la energía, cuando comienza a bloquearse inevitablemente, porque tú estás ejerciendo Sí. un trabajo, una presión sobre esos puntos reflejos y un trabajo energético, irremediablemente lo que esté ahí bloqueado se va a mover. Sí. Y se va a mover y va a buscar una dirección y un camino de salida del cuerpo, porque en su día se quedó bloqueado ahí porque la persona no supo o no le enseñaron cómo gestionar ese dolor, o incluso le dijeron, como a todos nos han dicho, ¿no? En la infancia, no llores, cállate, no digas lo que piensas, no digas lo que ves, si ves series, no digas nada, no hables, no digas, ¿no? Entonces hemos aprendido a ir poniendo tapas sobre esas emociones que hemos vivido y nos hemos pasado muchos años de nuestra vida manteniéndolas a raya ahí, en esos nudos emocionales del inconsciente, que cuando tú tocas energética o físicamente, irremediablemente se van a mover. Y lo que pude ver es que la energía siempre iniciaba un recorrido, no en todas las personas el mismo, de hecho en cada persona es completamente diferente, y de alguna manera siento que va pasando, es como una madeja que se va desenrollando y va pasando por los órganos o las zonas del cuerpo que tuvieron que ver con ese trauma no vivido de forma consciente o no expresado, y va a buscar su salida del cuerpo. En muchos casos, eso sí, siempre sale o por la cabeza o por los pies, eso lo tengo muy comprobado, pero el recorrido que hace dentro del cuerpo, la energía es interesantísimo, porque es lo que yo me di cuenta con esto, con la observación, ¿no? Que al final la observación es presencia, es ver lo que está sucediendo y actuar en el momento presente según está sucediendo. Nada de lo que yo había aprendido hasta entonces me hubiera hecho ni siquiera suponer que yo podía conectar o trabajar un hombro con un ovario, ¿vale? O sea, en mi mente racional eso no entraba, Claro, y nadie me lo había enseñado. Sin embargo, si yo solo estaba esperando en la escucha de lo que la persona me iba diciendo que iba notando en su cuerpo, yo lo que hacía era acompañarlo en el pie. O sea, si yo estaba trabajando el hombro y del hombro les pasaba la sensación, por ejemplo, al ovario izquierdo, me iba al ovario izquierdo, lo trabajaba, y lo que me reportaban es que se volvía a mover la energía hacia otro sitio del cuerpo, o la sensación. Hasta que, haciendo ese recorrido, había un momento que la persona entraba en un estado de paz profunda, y normalmente el final era que estaba notando como el tercer ojo o el chakra corona, y que de pronto y hacían como una exhalación, y como que la energía se había liberado del cuerpo, o por los pies. Y en ese momento yo siempre, al final de la sesión, siempre pregunto, ¿crees que hay algo más que podamos trabajar? ¿Estás en paz? Y cuando el paciente me dice estoy en paz, es que sé que lo que se ha hecho se ha abandonado el cuerpo por completo, ¿vale? No para regresar, porque hay veces que trabajamos, por eso para mí es tan importante trabajar tanto física como energéticamente, porque hay veces que se produce un bienestar momentáneo de un mes, 2 meses, 3 meses, pero realmente no se ha desbloqueado el origen del trauma. Entonces, a largo plazo, al final vuelve a aparecer. eso es verdad. Es que justamente eso te quería preguntar, porque al final, no sé si la reflexología también podríamos incorporarla como algo también para nuestro propio autocuidado, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú en el libro das muchas técnicas o pautas como para nosotros también desde nuestro lugar
identificarnos a nosotros mismos, ¿no? Ciertos puntos o ciertas cosas que nos ocurren como personas, pues reflejadas en nuestros pies. ¿Tú crees que esto también viene bien trabajarlo como algo como de autocuidado, algo de interiorizar y mantenerlo en un día a día? Yo lo recomiendo absolutamente, o sea, y bueno, si se tiene el libro y se puede comprender, porque es muy interesante comprender los procesos que estamos viviendo, que a lo mejor no sabemos interpretarlo, pero lo que tú decías antes, qué raro, llevo unos días que me está doliendo el tercer dedo y no te has dado un golpe y no te has cambiado de zapatos y te está doliendo el tercer dedo, te está doliendo el tercer dedo. Yo te diría, si no tienes el libro, que te toques el tercer dedo para que lo que se está moviendo ahí, la reflexología te va a avisar, el pie te va a avisar con mucho tiempo antes, pero te puedo decir, Liz, hasta un par de años antes, de que hay algo que está comenzando a desequilibrarse. Si cogiéramos eso que se está empezando a desequilibrar y lo masajeáramos antes de que vaya más, nunca llegaría a desequilibrarse, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te duele el tercer dedo, Sí. que es el ojo, por ejemplo, el ojo externo, ¿vale? Si te comienza un dolor en ese dedo, yo lo primero que haría es masajearlo, tocarlo, ponerme un aceite, un ungüento bueno y lo que duela tocarlo. Eso es la primera máxima de la reflexología. Si hay un punto que molesta o duele, ahí es donde hay que tocar, siempre. Claro. ¿Qué va a pasar? Que el tocar ahí, primero, además de comenzar ese movimiento de energía que te he explicado antes, lo que va a hacer es que sin darte tu cuenta siquiera vas a tomar conciencia, seguramente, del proceso que estás viviendo y por qué te está doliendo ese tercer ojo, ¿vale? O sea, ese tercer dedo. El ojo externo, o sea, es algo que estás viendo que no te gusta, ¿vale? Es lo que estás viendo a tu alrededor, en tu trabajo, en tu casa, en tu vida, en cualquier sitio. Es algo que estás viendo y no te gusta, ¿vale? Y ya te empieza a avisar el dedo. El dedo te empieza a hacer consciente de que hay algo que estás viendo y no te gusta. El estimularlo y desbloquear eso que ya se está moviendo va a hacer que puedas tomar una decisión, porque hay veces que vemos las cosas que no nos gustan, pero nos sentimos como paralizados a la hora de tomar una acción y de poder hacer un cambio en nuestra vida, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Que el estímulo y el desbloqueo ese que se está formando te va a hacer que de pronto tú al día siguiente eso que estás viendo, pues a lo mejor vayas a esa persona y digas, mira, no me parece bien eso que estás haciendo. Y de otra manera a lo mejor nunca lo harías, ¿vale? Pues esa es la manera de trabajarnos en los pies. Sí es cierto que si tienes el libro como consulta, como digo yo, de mesilla de noche, te puedes ir mirando y viendo dónde tienes el lunar, dónde tienes el callo, dónde tienes esto, qué dedos se te han deformado, qué significa, porque es que para mí es un valiosísimo como manual de autoconocimiento, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Igual yo te quería hacer una pregunta, no sé si sea o no, pero por ejemplo, los niños cuando a veces tú vas y les haces un estudio de la pisada, que te das cuenta que tienen el pie plano y que bueno, desde pequeños tienen que empezar a usar pues plantillas especiales. Esto también va ligado con cosas que a lo mejor ellos también van viendo a medida que se van desarrollando o cómo lo... Totalmente. A ver, por ejemplo, te cuento el caso de mi hijo. Sí. Mi hijo casi tiene el pie plano. El arco del pie, ¿vale? Corresponde a la zona lumbar, dorsal, lumbar, zona media, coge las dos zonas. Él desde pequeño le dolía muchísimo la espalda. Yo comencé a estudiar reflexología, yo creo cuando él tenía 4 años. Le dolía muchísimo la espalda, siempre me acuerdo que no podía dormir en el colchón, que dormía en el suelo, pero es que es el reflejo de esa zona del pie. O sea, una persona que le ves un pie plano o un pie cabo, o sea, mucho arco en el puente del pie, son personas que siempre van a tener dolencia en esa zona de la espalda, ¿vale? Y van a tener también molestias en el estómago, porque justo ahí también, en la zona del puente, en la planta, está en la zona refleja del estómago. A ambas les va a pasar lo mismo. En el caso de Álvaro también le pusimos unas plantillas
y automáticamente se le corrigió el dolor de espalda. Pero su personalidad es la de alguien que tiene mucho que ver con un pie plano, que son personas muy familiares, muy de que siempre necesitan, de que conocen, en el barrio que conocen, un hábito de vida constante, sentirse muy seguros. Son personas que no se aventuran en la vida a nada y es parte de su personalidad. ¿Qué pasa? Que una plantilla o una reflexología, trabajo reflexológico, va a se equilibre porque a lo mejor se vuelve demasiado introspectiva y demasiado miedosa, ¿vale? A la hora de relacionarse con los demás, de no querer estar nunca nada más que con gente conocida, eso puede llegar a ser un hándicap. O conocer personas nuevas y se vuelven muy tímidos. Y el simple hecho de que vaya cambiando ese pie plano por el trabajo reflexológico acompañado de la plantilla, es curioso, pero se va a ver un cambio en la personalidad y se van a volver más abiertos, más sociables. Yo lo vi con mi hijo, a raíz sobre todo de además de trabajar en los pies, de ponerle las plantillas, dio un cambio de 180 grados en su forma de relacionarse, porque ya el pie no estaba tan pegado al suelo, ese arco no estaba tan pegado pidiendo esa seguridad, ¿no? Sí. De su familia, de su gente, de su círculo, de su pueblo, ¿no? O sea, curiosamente se tuvo que ir a estudiar fuera y tuvo que relacionarse, pero todo fue a la vez de ese cambio en los pies. Entonces sí es recomendable, es una tendencia a lo mejor natural, pero que puede llegar a desequilibrarse si no lo vigilamos, ¿no? Vale, perfecto. Mira que justamente nos hacen una pregunta, que si el pie plano o cabo puede afectar el nervio vago. No es, bueno, el nervio vago pasa por una zona, refleja, pero no, el nervio vago está muy relacionado con las emociones, ¿vale? Y con el estrés y bueno, tiene que ver con el estado de lucha, huida o relajación, la vagotonía. No tocaría, el nervio vago realmente casi no lo toca esa zona. Estaría muy relacionado, lo que te he dicho antes, con la zona lumbar y baja dorsal. O sea, esas personas van a tener problemas de espalda si no se les corrige ese arco. Y con la zona, con las digestiones, el estómago, que los nervios se les vayan al estómago. O sea, el estómago va a ser un punto débil para ellos. Claro. Mira, aquí nos dicen que nos preguntan que por qué afecta al estómago. Bueno, supongo que porque hay también temas, bueno, de trabajo con los intestinos, ¿no? Justo, mira, no tengo un pie para mostrártelo, pero si te lo muestro con la mano, si este fuera el arco del pie, ¿vale? El puente, justo la zona refleja de la que coincide con la planta, ahí estaría el reflejo del estómago, ¿vale? Entonces, ¿no? ¿tienes ahí el dibujo? Sí, lo tengo aquí a mano. Vale. Pues sí, ¿ves? Exactamente. Pues ahí puedes ver que la zona del estómago, que está pintada en marrón, justo coincide con la zona del puente del pie, ¿vale? Entonces, inevitablemente, tanto un pie plano como va a estar presionando continuamente el reflejo del estómago porque está pegado al suelo, lo va a sobreestimular y a largo plazo puede dañarlo. Y un pie cabo, o sea, con un exceso de puente, va a haber tanta tensión que también va a causar molestias en el estómago porque está en esa zona refleja. Claro. Bueno, que se vea que el libro me fascinó porque lo tengo aquí a mano y dije, esto es una maravilla, quiero que la gente lo vea porque es espectacular. Es que es realmente, a mí me pasó eso, Liz, cuando yo conocí la reflexología me quedé fascinada. O sea, yo cuando supe lo que había ahí y cuando vi realmente cómo reacciona la gente, qué sanadora es, porque trabaja todos los planos, físico, mental, emocional y espiritual. O sea, a mí, yo estaba igual que tú, yo me leía todo lo que caía en mis manos de reflexología, me lo leía y hoy por hoy no me deja de sorprender, sigo investigando, sigo leyendo y
y sigo ampliando, ¿no? Mis conocimientos y mi práctica, ¿no? Pero bueno, es que igual al final yo pienso que el seguir estudiando, el seguir ampliando conocimientos es algo que se debería hacer hasta nuestros últimos días de existencia, porque al final nunca tenemos la verdad absoluta de todo y siempre es bueno también enriquecernos para poder seguir aportando más, ¿no? Exactamente. Mi querida Elena, ¿qué consejo o qué mensaje tú podrías darle a todas las personas que buscan a lo mejor buscar profundizar o explorar el tema de la reflexología consciente como una herramienta también de autoconocimiento y sanación? Bueno, a ver, yo ahora mismo yo no doy terapia porque realmente he volcado toda mi energía, me tenía que centrar en expandir mi escuela y lo que he descubierto. Y bueno, lo que sí me he preocupado y me estoy preocupando mucho en formar terapeutas de calidad, muy bien formados, personas muy empáticas que sepan hacer un acompañamiento y eso lleva un tiempo y bueno, lo que hago es en mi página web recomiendo esos terapeutas que han sido formados por mí. Ahora mismo en España y bueno, ya hay gente haciendo las formaciones online en algunos puntos de Latinoamérica y con la idea de que en ese apartado de la web cualquier persona que necesite ayuda pueda ir y buscar si hay alguien cerca que pueda ayudarlo. Pero aparte yo tengo alumnos que se dedican a la terapia, pero también tengo muchos alumnos que lo hacen para ellos y para su familia y para sus hijos y para tener un medio de autosanación y un método de diagnóstico infalible. Cuando la medicina no da con lo que tienes, tocando el pie lo encuentras, ¿sabes? Entonces eso como método de diagnóstico para saber que hay veces que no sabes de dónde te viene un dolor o de con qué está relacionado, para hacerlo en casa. De hecho, yo cuando aprendí no tenía intención. La vida nunca sabe hacia dónde te va a llevar y mi trabajo no tenía nada que ver con esto. Yo era auxiliar de vuelo y no tenía ninguna intención de dedicarme a esto y menos de enseñar y vamos, nunca lo hubiera dicho que escribiría un libro y que crearía un método propio, ¿no? Pero lo hice por conocimiento, por poder tratarnos. Creo que es importantísimo, Liz, en los tiempos que vivimos, ser soberanos en la autosanación. Creo que es importantísimo. Yo no rechazo la medicina alopática, pero creo que hay que llegar a esa medicina cuando ya no hay otra solución. Pero que lo que tenemos que hacer es prevenir y escuchar nuestro cuerpo y escuchar nuestras emociones y escuchar nuestro dolor y corregir antes de que tengamos que hacer ya, pues llegar a una medicina que hay que operar, que te crea mucho malestar, que puedes estar enfermo muchos años con tratamientos, con medicinas. Entonces, para mí es un método también para aprenderlo simplemente para ti, como un regalo para ti y para los tuyos, ¿no? De hecho, comparto mucho y resueno mucho con lo que dices, porque al final si nosotros podemos empezar a sanar en nosotros mismos, así también podemos ayudar a sanar pues nuestro entorno y todo lo que nos rodea, ¿no? Que mira, aquí por ejemplo nos comenta Basaguadero o Besaguadero, la reflexión, la toma de conciencia sobre todo lo que vives. Te perdí. Vale, no, ya volviste. Ahora Sí, sí. Ahora te oigo. Sí, bueno, sí, lo que tú decías, mi querida Elena, es importante hacer todo esto como hacernos presentes y sanar. Yo creo que la clave de todo es intentar empezar a sanar en nosotros y así también dar nuestra pequeña colaboración a la humanidad en estos tiempos que corren, lo que tú hablas, ¿no? Que siempre... Sí, bueno, y entender, Liz, que nuestra responsabilidad en la vida es esa, que no somos víctimas de nada, que en cualquier momento podemos elegir sanarnos y vivir una vida plena y consciente, ¿no? Que entendamos que la vida es un regalo y vivirla con salud es un regalo aún más grande, ¿no? Uh-huh. Y
emociones equilibradas y con un pensamiento en equilibrio, pues como deberíamos. Realmente la vida no es lo que estamos viendo y cada vez más, ¿no? Yo con los años he visto como el ser humano está cayendo en picado a nivel emocional, depresión, ansiedad, gente joven medicada, niños enfermos, o sea, realmente es un momento de pararnos a reflexionar qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo y empezar a tomar las riendas de nuestra vida, elegir cómo queremos sanarnos, elegir conocernos, elegir a veces entrar hacia adentro y ver el dolor, porque es irremediable entrar y ver el dolor, pero por amor a nosotros mismos, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad y creo que es el momento de que vivamos de esa manera y que como adultos también tenemos la responsabilidad de transmitirle esto a la gente joven y a los niños, que no somos víctimas de nada, que simplemente nadie nos lo ha contado, no sabemos. Hemos sido a lo mejor esta generación, no teníamos la información que hay ahora, pero bueno, ahora hay una información amplísima y a los niños se les puede hablar de esto desde pequeños. Yo he tratado niños desde muy pequeños y a mi propio hijo y él entendía perfectamente, o sea, creemos que los niños, hablamos de los niños como si no entendieran de lo que les estamos hablando y te puedo decir, Liz, que mi hijo con él desarrollé el masaje Renacer, uno de los 3 masajes que enseño. Tendría él 9 o 10 años y bueno, yo justo iba conduciendo cuando empecé, como te digo, a descargarme esa información, me empezó a llegar, lo fui grabando en el móvil y cuando llegué a donde iba, que iba a Jerez, le dije, hijo, túmbate, te voy a hacer este masaje y cuéntame lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que... Y diríamos que hoy por hoy el masaje Renacer, yo lo puse en práctica con él y él me fue corrigiendo y me fue diciendo esto sí, esto no, mamá, esto sí, esto no. O sea, así, ¿no? O sea, menospreciamos un poco la sabiduría de los niños y ellos, gracias a Dios, están mucho más conectados que nosotros porque están más cerca, ¿no? De esa fuente, de cuando han nacido. Entonces, como padres o como educadores o como adultos, ser un ejemplo para ellos es todo. O sea, un niño que ve eso en los adultos va a ser un niño que no tenga ningún miedo ni se esconda por lo que es o por lo que siente o por cómo ve la vida o la sanación o la espiritualidad, ¿no? Sí. Pero el ejemplo tenemos que ser nosotros. Efectivamente, es que lo que has dicho es así y para mí también es así porque bueno, yo también soy mamá. Y sí, los niños al final son el reflejo también de nosotros como padres, como guías en este mundo que hemos decidido compartir con ellos y es clave porque al final ellos son el futuro de nuestra sociedad, de nuestro mundo y todo lo que podamos darles desde ahora, desde este momento, abrirles a toda esa información tan maravillosa que a nosotros a lo mejor no, en otras épocas no nos compartieron o no nos integraron por diversas circunstancias, es clave en estos momentos, es importante para que podamos seguir dando esos despertares de conciencia que son tan requeridos y tan necesarios, pienso yo. Así es, Liz, así es. Creo que lo estamos haciendo bien. Hay gente que a lo mejor no son muy optimistas, pero yo sí lo soy, la verdad. Yo creo que lo que se está viviendo, lo que estamos viviendo en estos últimos años es parte de ese plan divino, ¿no? Y lo que tenemos es que seguir mirando para adelante sin ningún miedo, nadie nos puede parar. Como los caballeros Jedi, ¿no? Estamos trabajando en el lado de la luz. Que la fuerza nos acompañe. Y esto es imparable, ¿no? Le cuesta a quien le cueste, este despertar es imparable, ya está escrito. Ay, mi querida Elena, se nos ha pasado el tiempo volando. Para mí ha sido maravilloso tenerte aquí, compartir todo esto tan, no sé, es que yo creo que no tengo una palabra acertada para toda esta información tan increíble que podemos tener pues de tu mano, por tu libro, por tus conocimientos, tu experiencia. Y bueno, y todo lo que los pies nos dicen es que para mí la cabeza me ha hecho un poco así. Y yo creo que a lo mejor alguno también por aquí.
Pues sí, me alegro mucho y ojalá, Liz, a mucha gente le haga eso mismo a la cabeza, porque vamos, que hay más fácil, ¿no? Como digo yo, Dios nos ha puesto los pies y las manos para que podamos tocárnoslos. La espalda no nos la podemos tocar, pero tanto las manos para tocarnos los pies por algo están situadas de esa manera. O sea que animo a todo el mundo de verdad a que haga una incursión en este mundo maravilloso. A mí me devolvió a la vida, a mis raíces, a saber quién soy, a estar presente en mi cuerpo. Yo era una persona tan espiritual, ¿no? Que no estaba aquí, no estaba presente. Y la vida es para vivirla presente, con tu cuerpo espiritual, pero aquí, ¿no? Y realmente para mí la reflexología nos va a aportar a toda la humanidad esas raíces con la madre tierra y con nuestro cuerpo y con nuestra experiencia humana, ¿no? Que para eso estamos aquí. Si no tuviéramos que vivir la experiencia humana, estaríamos en otros planos, pero no aquí. Si hay un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental, es para traer ese cielo aquí a la tierra, ¿no? Y en este caso, pues yo elegí hacerlo a través de los pies. No, pero es que es maravilloso porque al final cuando nosotros nos conectamos espiritualmente, hacemos una conexión tanto de nuestro chakra corona, nuestra parte superior, como con nuestros pies, ¿sabes? Que al final enraizamos con la tierra y es que es ese polo que tiene ahí anclados y que debe permanecer en nosotros para poder estar presentes, como dices tú. Ay, mi querida Elena, quiero darte las gracias de verdad con mi corazón por haberme permitido compartir contigo este ratito tan agradable, tan maravilloso y tan enriquecedor para todos nosotros. Muchísimas gracias también a ti, Liz, un placer estar aquí. Bueno, pues nada, entonces esta noche ya, buenos días, buenas tardes a todos los que nos han podido ver de diferentes lugares. Quiero darles las gracias por acompañarnos en este ratito y bueno, con la ilusión de que ojalá podamos volver a compartir con nuestra querida Elena y pues nada, desearles que la luz siempre brille para todos. Gracias. Un besito. Chao, chao. Chao.